Bien, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra siguiente invitada, Ricardo. Está la licenciada Lourdes Serrano, especialista en psicoterapia y atención de adolescentes, con quien vamos a hablar de este tema tan interesante y es la depresión y ansiedad y esos trastornos latentes que se incrementan en nuestra sociedad. Bienvenida, licenciada, aquí con nosotros Ricardo Jaramillo y su servidora. ¿Cómo Gusto está? saludarla. Así es. ¿Qué tal, amigos de la Asesoría? Muchas gracias por la oportunidad que me brindan para estar compartiendo con todos ustedes en este segmento tan especial que definitivamente va a calar profundo, no solamente en los jóvenes, sino también en todos nosotros, los profesionales del día a día. Así es, y quiero empezar preguntándole precisamente el tema de la depresión, que pienso que es un tema que hasta silencioso en personas pudiera estar ocurriendo debido a situaciones que pueden estar enfrentando, y ni hablar de la ansiedad. Hablemos de estos dos, pues, de estas dos situaciones que pueden estar enfrentando algunas personas. Como bien lo dice usted, licenciada, no solamente en niños, niñas y adolescentes, sino también los adultos. Pues son trastornos ahí que están latentes afectando el desarrollo normal de una persona. Así es. Pues bien, yo quiero, antes de iniciar, hacer mucho énfasis en que nosotros, no solo los panameños, el mundo entero en este momento vive una vida totalmente inflamada. Vivimos llenos de problemas. Pareciera ser que de alguna manera nos hemos acostumbrado a ese masoquismo de que la gente viene y me pregunta, oye Lourdes, ¿cómo estás? Y uno responde, ahí más o menos, agastando la manta, no tan bien como tú, ¿sí? Entonces, a medida que hemos ido creciendo económicamente, que hemos ido creciendo académicamente, vemos una desventaja tremenda en el tema de las emociones y la ansiedad. Yo te puedo decir que en mi consulta diaria, del 100% de casos que yo tengo, el 98% tiene que ver con depresión y ansiedad. De hecho, la depresión y la ansiedad son las enfermedades más caras del siglo XXI. El Claro, exceso porque de requieren pasado terapia, requiere. ¿no? Requieren de una terapia. Y disculpe que le interrumpa, licenciada, en ese punto, porque hablamos de las dos cosas, pero para entender un poco, ¿la ansiedad puede generar o es un síntoma de depresión? ¿O estamos hablando, o sea, para poder entender un poco para que la gente también pueda entender cómo se Claro, genera la ansiedad, qué es la ansiedad y si eso pues puede llevar a mira, una depresión? claro, muy buena pregunta. Yo te lo puedo resumir sencillito. El exceso de pasado nos crea depresión, ¿sí? Toda persona depresiva es porque le da demasiado valor al pasado, porque tiene duelos pendientes, cosas que no solucionó. Hay gente que te dice, no, lo que pasa es que yo me divorcié de mi esposo. Sí, pero a ver, ¿hace cuánto tiempo? No, hace 40 años. Pero todavía esa persona no ha trabajado ese duelo, no ha trabajado el perdón. Y es ahí donde entonces tú echas para atrás y te asustas. Y empiezas a crear tristezas innecesarias, empiezas a crearte una llaga en algo que posiblemente nunca cicatrizó. Eso es la depresión, pensar demasiado en el pasado. Pero si nos vamos a la ansiedad, vamos a constatar que la ansiedad es el exceso de futuro, o sea, lo contrario. Es el anticiparme, es el estar pensando en qué va a pasar conmigo de aquí a 10 años, y si me votan del gobierno, y si me votan de la empresa donde trabajo, y si mi esposa o mi esposo me es infiel, y si mis hijos no me quieren, y si vivo la vejez sola. Entonces, adelantamos los sucesos que ni siquiera existen, porque no sabemos cómo se van a generar, pero de alguna forma eso va creando condiciones que no solo salen de manera emocional, van a salir de manera orgánica. Hay tantos pacientes en un hospital que al final realmente no tienen una condición orgánica como tal. Le hacen exámenes, esto, lo otro, y todo sale negativo. Y al final, cuando llega Sí. psicología y hace la intervención, tú te das cuenta que esa persona prefiere estar en el hospital que estar en la casa. Porque es que en el hospital le dan atención, en la casa no. Y te pongo un ejemplo muy común en este momento. Yo soy investigadora y dentro de mi profesión de investigadora, nosotros estamos entrando mucho al tema de la ludopatía. Desde el 2019 yo inicié un proyecto
directo con las personas ludópatas a los casinos, al tema de los chances, la lotería, el juego compulsivo, ¿no? A mí me llamaba tremendamente la atención cuando yo, dentro de mi estudio, llegaba a las 2 de la mañana a un lugar X, dedicado pues al juego, a las maquinitas, a esto, lo otro, y yo le preguntaba a la persona, ¿pero qué haces aquí a esta hora? Si tienes hijos, tienes esposo, y me dice, no, lo que pasa es que aquí me siento bien, pero en mi casa mi esposo me pega, pero si llego a mi Wow. casa, mi esposo no está, ¿sí? Entonces, de alguna manera tú vas creando una situación que pareciera a veces que solamente es el significado casual de ver a alguien metido en un casino, de ver a alguien estando enojado, pero es que detrás del enojo está, detrás de la furia, del enojo, está la depresión. Entonces, para aclararte esa pregunta, yo diría que muchas personas depresivas, muchas personas que tú ves que insultan a todo el mundo, en el fondo están mal, en el fondo no se han sanado y por eso es que buscan refugio en otras cosas. Ejemplo común, hace muy poco, un chico con ataque de pánico a los 12 años. Nadie entendía qué era. Sus padres están divorciados, son más que todo máquinas de hacer plata, vive prácticamente con su mamá, pero su mamá le maltrataba de una manera horrorosa, le enterraba los lápices y los bolígrafos en la piel, tiene múltiples huecos en la piel, producto de eso. Pero en la escuela lo trataban con bullying, en la escuela lo trataban mal, lo trataban que se portaba mal, lleno de boletas, esto, lo otro. Y al final, yo creo que ahí es que nosotros como profesionales tenemos que tener ojo clínico, no solo los psicólogos, amigos míos, también los profesionales de la educación, del periodismo, Policía Nacional, etcétera. ¿Qué pasa con ese chico que es intenso? ¿Qué pasa Ujú. con este niño inquieto, el que le dicen hiperactivo? Porque ahora pareciera que está de moda el TDAH, ¿no? Todo el mundo quiere Sí. diagnosticar, pero no nos damos cuenta que hay una profundidad mucho más grande, un hallazgo emocional que tenemos que trabajar. Y ahí es donde empiezan entonces los trastornos de ansiedad, en los primeros años de nuestra adolescencia, ¿sí? No Eso le iba saber a manejar algo. preguntar, eso le iba a preguntar, ese trastorno de ansiedad que no solamente lo puede desarrollar un niño, lo puede desarrollar una persona adulta, pero producto de que una persona te hostigue, te saque de tus casillas, te lleve a ese extremo, obviamente puedes desarrollar una ansiedad porque no sabes cómo manejar o controlar a una persona que evidentemente te quiere hacer daño, ya sea que utilice de por medio a tu hijo, a sabienda de que es tu talón de Aquiles. Eso de alguna manera te puede llevar a ti a desarrollar un grado de ansiedad. Pues por supuesto, mira, lo que pasa en medio de todo esto es que no todas las personalidades son iguales. De hecho, nosotros somos únicos e irrepetibles. Hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible que mi hijo es ansioso y vivió con su hermana y los dos vivieron el mismo escenario y una salió bien y el otro salió mal? Pero es que hay gente que es resiliente, hay gente que saca en medio de la desgracia la gracia, hay otros que son mucho más frágiles. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros también que identificar mecanismos para ayudar a la gente de manera distinta, ¿sí? ¿Y qué influye en todo esto? La corte de edad, el tema de los sucesos, el tema de, por ejemplo, a quién le dieron más afecto en la niñez. Nuestra niñez sí marca nuestra historia. Mucha gente me lo pregunta a diario, por supuesto. Los primeros 8 años de vida son fundamentales en el tema de poda neuronal. Son fundamentales en el tema de desarrollo de la corteza prefrontal, donde están las emociones, donde está la toma de decisiones, la inteligencia cognitiva, etcétera. Entonces, si yo los 8 años de vida vivo en un ambiente de violencia, un ambiente de hostilidad, con muchas carencias afectivas, voy a tener un trastorno a muy mediano plazo. Y eso es lo que estamos viviendo en Panamá. Gente que Claro. nunca supo tratar su ansiedad en ese momento y cómo de alguna manera la gestionan a través del cigarrillo, la droga, el alcohol, Sí, alguna adicción de pronto, algún exceso en su vida. Ahora, esta ausencia de un tratamiento, de alguna situación de niñez, en esa formación del carácter o de la persona como individuo y demás,
se corrige con el tiempo, o sea, la persona puede después de algún tiempo, obviamente, identificando que realmente tiene una afectación. Mira, por supuesto, todos nosotros, en medio de nuestros desafíos cotidianos, tenemos la oportunidad de cambiar. Y yo quiero hacerle mucho énfasis a nuestros amigos oyentes en esto. Esa gente que piensa de que no, que yo tengo 40 años, ya mi esquema está formado, ya yo no voy a cambiar, es más fácil morir así. No. Pero nuestro cambio depende de nuestra voluntad, ¿sí? De hecho, si yo no tengo la voluntad, por ejemplo, yo consumo una sustancia, yo no tengo la voluntad de cambiar, me podrán invertir miles de dólares en una desintoxicación y cada vez que la haga y salga de nuevo a la calle, voy a seguir. Todos los seres humanos tenemos desarrollada la capacidad de tomar decisiones, de generar cambios, de generar acciones diferentes. De hecho, la suerte no existe. Yo podría decirles a ustedes que existe la oportunidad de muchas veces juntar la disciplina con la creatividad. Si yo tengo disciplina, yo digo, voy a vivir el día a día, voy a ser más ordenada, voy a organizarme, voy a hacer esto diferente y así voy evadiendo la ansiedad. Pero la gente que no tiene disciplina, la gente que quiere la recompensa inmediata, lamentablemente va a ser más ansiosa. ¿Y qué es la recompensa inmediata? Dirán mis amigos oyentes. Mira, la recompensa inmediata, ¿cómo yo la desarrollo? Todos los días llego a la casa y todos los días mis hijos me piden algo. Y yo se lo doy, se lo doy, se lo doy, inmediatamente. Gana un 5, vengo y le doy un premio. Terminó bien el trimestre, vengo y le doy otro premio. Llega un momento en que ese niño no sabe calmar su mente. Y él, como necesita para allá las zapatillas, él va a hacer cualquier berrinche para que yo le dé las zapatillas. Y el día de mañana no van a ser las zapatillas. Va a ser un carro, va a ser plata para ir a la fiesta, etcétera. Entonces, nosotros como padres estamos fallando mucho en recompensa inmediata. Nos estamos acostumbrando a tener carteras de cebolla. Tú miras la cartera y lloras porque nunca tienes plata. Trabaja para agradar a tus hijos. Y al final pierdes los hijos, pierdes tu paz y generas infelicidad versus ansiedad, ¿no? Entonces, hay que trabajar muy de lleno el tema de la necesidad afectiva. Mi hijo ganó un 5, ok, felicidades, pero es tu responsabilidad ganar 5, ¿sí? Podemos jugar con él, Claro. podemos llevarlo al parque, pero no le demos tantas cosas materiales a los chiquillos, porque ahora le estamos enseñando a la gente que la plata vale más que la emoción. Y es ahí donde entonces, cuando te vas a tratar por un trastorno depresivo, te das cuenta de que quizás pudiste haber valorado más la emoción y dejado de un lado la pastilla. Y Ricardo. sí, precisamente esa atención, porque, a ver, decía usted hace un momento esa moda que hay ahora de querer diagnosticar nosotros mismos a todo el mundo, que si es hiperactivo, que si tiene algún tipo de problema y demás. Pero los padres, ¿cómo identifican en un niño esa ansiedad? Porque para un niño debe ser difícil incluso cómo transmitirla y cómo Claro. experimentarla. Sí, y canalizo la pregunta viéndome más allá, viéndome al tema de la depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño generalmente a los 7 años, a los 10 años, ya no es de llorar, es de hacer berrinches, pataletas. Tú le dices, pórtate bien y se porta mal. Tú le dices, haz la tarea y no la hace. Tú le dices, no me digas mentiras y dice mentiras. Entonces, en el fondo son una serie de sintomatologías de advertencia, ¿sí? Que no necesariamente son un trastorno, no. Son esas alarmas que te dicen, oye, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, un niño que se come las uñas, un niño que se arranca el cabello. Yo vi, mira, hace unos días yo vi un caso que en mi vida había visto. Una niña, aproximadamente 9, 10 años, solo tiene cabello en esta área frontal. Tú te vas a la parte de atrás y tiene un hueco, o sea, se come todo el cabello, se lo arranca, no tiene cejas. Las cejas se la arranca de la angustia. Pero cuando tú te vas a ver cuáles son sus condiciones sociales, te das cuenta de que mamá y papá nunca están con ellos. En, en su reemplazo está una cuidadora, una nana, y esa nana le da un celular a esa criatura todo el día y toda la noche. Si Pero, combinamos el pero, tema.
Ajá. Licenciada, ¿cómo se gestiona la ansiedad? ¿Cuáles son esas alertas? Usted ha señalado uno muy evidente, que es arrancarse el cabello, pero ¿qué otros signos de alerta pueden decirte a ti que la persona está experimentando un grado de ansiedad y cómo gestionar la misma o atender la misma? Claro, un niño, por ejemplo, que constantemente está moviendo una pierna, que está moviendo la mano, que frente al escritorio le pega mucho al lápiz, ese niño que se muerde los labios y tú ves que tiene laceraciones en los labios, ese niño que tiene algo y que tiene síntomas de pánico y te dice, siento que tengo un nudo en la garganta. Siento que constantemente me da ganas de orinar. Voy a la escuela y voy llegando a la escuela y ya me quiero ir porque tengo ganas de orinar. Dolores de cabeza constantes. Por lo general son niños que no duermen bien, que siempre tienen pesadillas. Niños que cuando estudian un ejercicio suele olvidárseles porque tienen su memoria inmediata comprometida. Eh, esa y muchas otras. Por ejemplo, inclusive el tema del tartamudeo es Sí, también sinónimo de ansiedad, ¿sí? Esos niños que intentan hablar, pero al final no pueden pronunciar palabras. Y no es que no sepan, no es que tengan un grado de dificultad en la lengua, sino que la misma angustia le genera esa limitación. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Si usted considera que usted tiene un hijo con alguna de estas de estas características que yo les he dado, lo primero es sentarse con la criatura, preguntarle qué le hace feliz, qué le preocupa. Pero eh, nuestra gran práctica cotidiana es simplemente decirle al niño, buen día, ¿cómo estás? Vete, juega con el celular. Ahora vengo, pórtate bien, pero no nos sentamos con ellos. Entonces, si tú no te sientas con una criatura y tú no te bajas al nivel de él, nunca te vas a dar cuenta. Sí, pasa mucho con el tema, en los primeros indicios de las personas con cutting, que son esas chicas que se cortan, generalmente chicas que se cortan con gilet las manos, las piernas. Nadie se da cuenta porque los papás nunca están. Entonces, hay que trabajar de la mano con ese menor de edad, establecer confianza, abrirle esos espacios que en vez de señalarle, de agarrar una correa, pegarle, poder hablar y entenderle. Ningún adolescente es fácil. Por eso se llaman así, adolescente. ¿Sí? Están claro. sensibles por todo. Entonces, lo otro, si usted ve que ya después del diálogo y todo, la condición sigue igual, usted tiene que buscar ayuda. Ese mito de que el psicólogo es para locos, de que el psiquiatra solo me va a medicar, no. Estamos en un siglo XXI donde los psicólogos finalmente en Panamá estamos saliendo del cuarto frío. Y todos Así los es. psicólogos y los especialistas en salud mental tenemos que hacer un trabajo eminente en la comunidad, trabajar identificando casos, pero el caso no lo identifico cuando el muchacho se me tira del puente elevado, cuando se toma un veneno, cuando se suicida, no, yo tengo que detectarlo antes para poder hacer algo con él. Entrar en terapia, sí, la terapia es importante, quizás fundamental, pero la terapia también lleva disciplina por parte de los papás. Así Porque es. muchas veces te llevan a un chico una sola vez a terapia y luego dicen, no, pero es que el psicólogo no hizo nada por él. Sí, pero es que yo no puedo sanar algo que tiene 15 años, sanarlo en un día. Por ejemplo, ¿cómo Claro, sano yo en un día a una chica abusada desde que nació prácticamente? Entonces, hay así que hacer es. un trabajo disciplinario. Me quedo con eso agradeciendo una vez más a la licenciada Lourdes Serrano, especialista en psicoterapia y atención de adolescentes, por tan interesante intervención y sobre todo esos datos interesantes que nos deja y comparte con esta audiencia. Muchísimas gracias. Que tenga una linda tarde. Bye bye. Bien, de esta manera terminamos nuestra programación del día de hoy. A todos, gracias por acompañarnos.